Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí el día de hoy en este webinar sobre el papel del uso de la evidencia en los ministerios de finanzas de América Latina en el ciclo presupuestario y la respuesta a crisis. Como saben, la idea de esta discusión es examinar cómo diferentes configuraciones o reformas institucionales han influido en el papel del uso de evidencia en los ministerios de finanzas para informar políticas fiscales, asegurar que las asignaciones presupuestarias respondan a las prioridades de las personas, a prioridades sociales y de política pública, promover una gestión eficaz del gasto como mediante una toma de decisiones basada en evidencia, en datos, en prácticas internacionales, más allá de en configuraciones políticas, alinear las prácticas presupuestarias a objetivos de desarrollo de largo plazo. Y como saben también, este webinar es el cuarto de una serie que ha tenido distintos enfoques temáticos. Hemos pasado por webinars enfocados en el sistema inglés y sus reformas, también en el sistema implementado por Irlanda y la semana pasada estuvimos deteniéndonos en el sistemas inspirados por el sistema francés en países africanos. Y esta vez toca el turno a Latinoamérica hablar de cómo y cuándo se construyen tanto capacidades como mecanismos para el uso de evidencia en los ministerios de finanzas, pero también enfocados en momentos de crisis, cuando los básicos o los fundamentos de las finanzas públicas se ven enfrentados con necesidades que si de por sí ya son controversiales o en muchas ocasiones encontradas, en esos momentos se debe además actuar de manera rápida, pero garantizando tanto la estabilidad financiera macroeconómica como la sostenibilidad de unas finanzas públicas. Para ello hemos invitado y tenemos el placer de contar con panelistas de lujo, eh, a quien daremos la oportunidad de compartirnos desde su experiencia durante alrededor de 10 minutos cada uno y cada una, para después pasar a una sesión de preguntas y respuestas. También vamos a tener una pequeña encuesta en línea que también pusimos en LinkedIn en semanas anteriores respecto a cuáles son los retos más grandes de los ministerios de finanzas en momentos de crisis. Les presento ágilmente a los panelistas antes de iniciar y dar la palabra al primero. Contamos con Juan Andrés Rochman de Chile, quien fue experto de finanzas, que es un experto de finanzas públicas y especialista senior, actual parte de la red GIFT, y también fue cabeza del Departamento de Investigación en el Ministerio de Finanzas de Chile. Contamos con Marcela Numa de Colombia, que es actual directora de presupuesto en la Alcaldía Mayor de Bogotá y fue directora de presupuesto en el Ministerio de Finanzas a nivel nacional en Colombia. Contamos también con Rafael Jovine, que es director de análisis en la DIGEPRES de República Dominicana, y José Ángel Mejía, que en este momento también es especialista senior en finanzas públicas y fue titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño en el Ministerio de Finanzas de México o Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con eso voy a dejar la palabra para iniciar a Juan Andrés Rochman. Y bueno, Juan Andrés, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a darte la palabra y cualquier cosa te aviso cuando te queden uno o dos minutitos para que tengamos oportunidad de escuchar a a todos y todos los panelistas, así como a contar con respuestas de la audiencia. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias por poder compartir con este panel. Hoy quiero tratar de ser lo más útil posible en el tiempo que tengo. Entonces voy a basar mi presentación en los 10 años, los más de 10 años de experiencia que tuve en la dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda en Chile, en diferentes puestos. Y yo creo que no hay mucha controversia que lo más importante en el uso, que el uso de la evidencia por parte de los ministerios de Hacienda sea constante y tenga impacto, es tener un sistema robusto e institucionalizado. Entonces, la institucionalidad es lo más importante y ha sido fundamental en el caso del sistema chileno. Tenemos un sistema de evaluación ex ante robusto, donde se evalúan todos los nuevos programas, donde se evalúa la inversión,
También tenemos solo los programas que son evaluados favorablemente en esta evaluación ex ante pueden ser implementados. Y además, cuando se presenta un nuevo proyecto de ley al Congreso, debe ser acompañado por un informe financiero que es elaborado por la Dirección de Presupuesto, que tiene que contener la estimación de costos para el Estado de que esta ley empiece a regir y de dónde se van a obtener los recursos necesarios para esto. Además de todo el sistema de evaluación ex ante, tenemos un sistema de evaluación ex post robusto, donde cuando se inicia la discusión de presupuesto en el Congreso cada año, se presenta la evaluación de los programas que fueron evaluados durante ese año, cosa que los parlamentarios vean los resultados, tengan a la vista estos resultados y puedan decidir el presupuesto en base a tengan argumentos si es que no quieren que se siga financiando alguno de estos programas. Todo esto está bastante documentado. Entrar más en detalle eh, no tendríamos tiempo. Y donde quiero centrar mi presentación es si esto es suficiente. Esto, y en el caso de Chile, no es suficiente. Y entonces tenemos problemas que ocurren a pesar de esta institucionalidad. Entonces me gustaría ver algunos de estos problemas y ver y dar algunas propuestas de cómo lidiar con ellos. Un primer problema con que nos enfrentamos en la práctica es que los malos programas se quedan pegados, estos sticky programs. Y además de eso, y con esto se va generando que tenemos exceso de programas. ¿Verdad? Está una discusión presupuestaria con un subsecretario y le preguntamos, bueno, pero ¿cuáles son las prioridades del ministerio? ¿Cuáles son los puntos estratégicos? Dijo, no hay ningún problema, nosotros tenemos muy claras nuestras prioridades, son 57 prioridades. No eran capaces, no podíamos saber, no podía saberlas de memoria, teníamos exceso de programas. Entonces, para evitar es que estos malos programas se queden pegados y esto, exceso de programas, una propuesta de solución es ocupar el sistema one in, one out. Programa que entra, tiene que salir uno. Esto se ocupó hace algunos años en Corea del Sur de manera muy efectiva. De esa manera, cuando un ministerio quería empezar a implementar un nuevo programa, tenía que decidir qué programa iba a dejar de hacer, qué programa había dejado de ser prioritario y ya iba a dejar de utilizarse. Además de eso, puede ser una buena idea también ocupar un presupuesto de base cero. En el caso de Chile, no, yo creo que no fue tan bueno el resultado cuando lo hicimos en todo el estado al mismo tiempo. Yo creo que es difícil tener la fuerza para evaluar todos los programas del estado con la profundidad que necesita un presupuesto base cero. Entonces, mi recomendación es ir de a poco, es no hacer todos los programas del estado, no evaluar en base cero a todo el estado en el año, hacerlo por ministerio o hacerlo por parte. Y finalmente, también para evitar que los malos programas se queden pegados, una opción es cuando hacemos una nueva ley, cuando redactamos una nueva ley, redactar leyes con plazo de término. En general, hay que ser muy fuerte para poder eliminar una ley que está teniendo malos resultados, que tenemos evidencia que está mal. Hay un montón de intereses creados, hay stakeholders que van a tratar de evitar que esta ley deje de regir. Entonces es mucho más fácil no renovar una ley o no volver a hacer una ley que sabemos que es mala. Entonces, leyes con plazo de término también creo que son muy útiles. Otro problema que tenemos es que con urgencias políticas las respuestas no pueden ser óptimas. Muchas veces sabemos qué propuestas, qué programas no son una buena idea. En un escenario normal podemos resistir a las presiones para que no se implementen, pero en momentos de crisis o cuando hay una urgencia en ese sector porque pasó algo, entonces hay que dar alguna respuesta en educación o en vivienda, es cuando aparecen esas propuestas
que nosotros sabemos que son malas, pero a veces por prioridades políticas no vamos a poder, no vamos a ser lo suficientemente fuertes para en ese momento resistir esta presión. La propuesta de solución para eso es tener programas preaprobados, tener programas que si bien no tenemos los recursos en este momento para implementarlos todos, tenemos buenas ideas que sabemos que están bien evaluadas, que sabemos que van a hacer un aporte en educación, en vivienda, en infraestructura. Y entonces cuando viene la prioridad, cuando viene una crisis o necesitamos dar una respuesta política, tenemos unas respuestas que técnicamente sabemos que están. Y a ver, también otro problema que podemos tener es la tentación de pensar de que todo se resuelve con pasar una ley. Aquí el proceso importa y creo que la implementación gradual es fundamental y los pilotos van a ser también una muy buena ayuda. Muchas veces hemos visto, tenemos muchas cosas fijadas en países por ley, em, tenemos garantizado en la Constitución, en muchos en países en Latinoamérica, tenemos garantizado el derecho a vivienda, pero cuando vemos la práctica, vemos que eso no pasa. Entonces, además de eso, necesitamos, y tenemos otro problema, que la realidad supera la ficción y los cálculos. Creo que no podemos ser arrogantes, tenemos que saber que cuando estamos diseñando un nuevo programa, una nueva política pública, es muy difícil que podamos predecir todo y si hacemos una ley inmensa de un programa, no tenemos tiempo para agregar ajustes, para avanzar gradualmente, vamos a tener problemas y vamos a tener una peor solución de lo que podríamos tener. Aquí como ejemplo me gustaría ocupar, me estaban preguntando la otra vez, el ejemplo de la regla fiscal, por ejemplo. Hoy, ¿está en la Constitución? ¿No está en la Constitución? En el caso de Chile, la regla fiscal funcionó bastante bien, porque primero partimos creando unos fondos de emergencia, después funcionamos como si tuviéramos empezamos a implementar la regla fiscal, pero sin una ley, y después comunicamos que no estamos eh, rigiendo por estos parámetros, pero no había ninguna ley que nos obligara. Después, en la ley, lo que obligaba era poner una meta de balance, pero no era obligación cumplirla. Después complementamos esto con el Consejo Fiscal Autónomo, que también partió primero sin una ley, ahora un organismo por ley, un organismo independiente. Entonces, si bien en Chile podríamos decir, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, la 20.128, tiene un rango de ley ordinaria, no es constitucional, lo importante fue el proceso en esto, fue todo este aprendizaje y que nos fueran creyendo y no fue el simplemente poner una ley. Entonces, esos son los principales puntos que quería comentar y quedo a su disposición también por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Muchísimas gracias también por atenerte al tiempo de manera muy exacta. Destaco muchísimo los mecanismos presupuestarios que comentas. Me parecen herramientas específicas que pueden ser de mucha utilidad para otros contextos. Esto de tener la política de si un programa entra y un programa sale, atendiendo por clasificación administrativa, es decir, por ministerio o unidad de gasto, una metodología base cero de manera parcializada, el mecanismo incluso que comentas de leyes con plazos determinados o normativas que deban refrendarse para evitar programas o gestión de política que sea inamovible en el mediano y largo plazo o muy complicada políticamente. Y más allá, después nos gustaría conocer un poco más, tal vez en las preguntas, de este mecanismo de los programas como preaprobados, el catálogo que ya se tiene listo para casos de emergencias. Me parece que destaco muchísimo estas experiencias y es notorio también que Chile ha sido referente en la región por su
implementación del presupuesto basado en resultados y que toma de la experiencia internacional, como tú ya bien destacaste en el caso de Corea del Sur. Muchísimas gracias. Con eso dejo la palabra ahora a Marcela Numa, de Colombia, para que nos pueda exponer posterior a esta presentación de Juan Andrés. Perdonen si enfatizo un poco los nombres, los panelistas sentirán que tal vez los nombro demasiado, es también porque por motivos de interpretación o traducción, a veces es la misma voz y es difícil para quienes nos escucha en inglés distinguir cuando cambia de panelista. Entonces estaré nombrándoles de manera repetitiva para que no se sorprendan por ello. Marcela, adelante. Gracias y muy buenos días. Muy honrada de estar acá compartiendo con todos ustedes en este panel. Yo, sobre el presupuesto de Colombia, como ya lo dijiste, tuve la oportunidad de ser directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda de Colombia, ahora en la dirección de presupuesto de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo les voy a contar hoy la experiencia que hemos tenido desde Bogotá, desde el país, porque tuve la oportunidad pues, de estar en ese trabajo de construcción de lo que nosotros hemos denominado trazadores presupuestales. Esos trazadores presupuestales no es más que lo que internacionalmente se conoce como marcadores presupuestales. ¿Qué es esto? Es utilizar unas marcas en cada una de las apropiaciones y cada uno de los rubros que conforma el presupuesto para identificar actividades específicas de gasto para conseguir un resultado de impacto de una aprobación beneficiaria, una política pública, garantizando así la transversalidad. ¿Por qué se hacen estas marcas y estos trazadores? Porque corresponden a políticas públicas que no solamente la realiza un sector, sino son eh, políticas y actividades que se realizan en varios sectores en pro de conseguir unos resultados para el país. En Colombia, el presupuesto se hace de manera, hay autonomía en las entidades subnacionales con respecto a la nación, por lo cual hay un presupuesto nacional y un presupuesto en cada una de las entidades subnacionales. Esto es importante mencionar porque si bien han habido muchos avances en el nivel nacional, en algunas de las niveles subnacionales, pues trazador presupuestal pues está en construcción y hay trazadores a veces que hay en las entidades subnacionales que no hay en la nación. Entonces, digamos que a veces para obtener la información, pues eso podría, a veces puede tener alguna dificultad en la consolidación de la información. ¿Qué hace la información? Consolida la información de todas esas actividades. ¿Cuáles son esos marcadores que nosotros tenemos en Colombia y que hemos implementado? Nuestros trazadores iniciaron en el año 1998 en un Plan Nacional de Desarrollo en su momento que obligaba al país a tener unos trazadores presupuestales en temas de construcción de paz y ahora les explico por qué es tan importante para nosotros el tema de la paz en Colombia, equidad de género y grupos étnicos. Digamos que estos fueron los tres primeros trazadores que se implementaron en el 1998 en virtud de este Plan Nacional de Desarrollo que en Colombia es una ley de la República. Voy a ahondar en tema y el más importante para nosotros y el que se inició en esta tarea de trazadores, pues es el de construcción de paz. Nuestro país desafortunadamente tiene un historial de un conflicto interno armado, pues que es sabido por todos los que estamos acá. Y en el año 98-99 se inició un proceso de paz con uno de esos grupos armados al margen de la ley y a raíz de las negociaciones surgió unos acuerdos y estos acuerdos en su momento fueron cuantificados a varios años, se hizo un plan a 10, 11, 10 años, varios años, y cada uno de esos acuerdos fue considerado como uno de los ítems y uno de los clasificadores del trazador de paz, de que hoy es el trazador de construcción de paz. Entonces, por eso para nosotros sí es muy importante porque le permite hacer seguimiento
Y ustedes imaginarán, pues todos los acuerdos iban en virtud de gastos en agricultura, iban obviamente a mirar cómo se atendía a la población víctima, a la población desplazada de la violencia que hubo en su momento y a los desmovilizados en su momento. Entonces, cada uno de esas tenía unas acciones integrales y estas acciones integrales, pues obviamente las realizan muchas entidades. Eso ahí va educación, salud, el Ministerio del Interior, que es pues, como el gobierno de turno, unas indemnizaciones, nosotros tenemos un departamento administrativo para la seguridad social, entonces todos estos actores tenían que aportar a cada una de esas metas incluidas en este trazador de construcción de paz. Asimismo se incluyó el trazador de equidad de género, que si bien es un trazador o una información que se tiene más atrás, como desde 2013, en este Plan Nacional de Desarrollo lo puso como una obligatoriedad de tener un marcador para mirar cómo es el cierre de brechas entre hombres y mujeres en el país y poder hacerlos muy visibles. Y grupos étnicos, nosotros tenemos en Colombia grupos étnicos indígenas, tenemos afrodescendientes, tenemos comunidad gitana, comunidad rom, comunidad raizal, que es una comunidad que hay en la isla de San Andrés y Providencia, y estos los tenemos entonces cada uno de ellos, pues obviamente se quería ver representado en el presupuesto y en las asignaciones presupuestales que se hace para cada uno de ellos. ¿Qué permitió y qué nos ha permitido historia desde el 98 hacia acá, que se ha continuado? Como les dije, se implementó el trazador de construcción de paz, el de equidad de género, el de grupos étnicos, cada uno de ellos tiene un trazador. Se han implementado en los niveles subnacionales, por ejemplo, otros trazadores, por ejemplo, para la población de discapacidad, por ejemplo, para juventud y niñez, que esos están también pendientes de implementarse. Ya hay un trabajo muy adelantado en el nivel nacional. Una cosa importante, en el Plan Nacional de Desarrollo, los dos planes de desarrollo siguientes, fue en el 98, ya ha habido varias administraciones, se continúa con la obligatoriedad de tener estos trazadores presupuestarios dentro del ciclo presupuestario, porque el trazador se construye desde la formulación de los proyectos y también se tiene el marcador para los gastos recurrentes. Hay gastos recurrentes que también ayudan a, la, a, la, a, la, a las actividades y al incluirlos en cada uno de estos trazadores, también el gasto recurrente en cada una de las entidades o en alguna de las entidades. Particularmente el último plan de desarrollo en el 2023, que fue la ley, Plan Nacional de Desarrollo vigente, se incluyó también una metodología, porque pues cada uno de estos trazadores implica un trabajo bastante grande de determinar qué queremos medir, porque no se trata de tener trazadores por tener simplemente marcadores, sino qué se quiere medir y para qué, porque eso es importante, el para qué y por qué, y entonces cada uno de esos trazadores implica saber qué ítems vamos a medir, porque cada uno tiene indicadores, tiene asignaciones de recursos, asignaciones de entidades y demás. Entonces, se creó en el plan de desarrollo la obligatoriedad de tener una metodología para la creación de trazadores. Eso a futuro, todos estos trazadores que vienen además en camino, pues van a cumplir esa metodología. Es una metodología que se está construyendo entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. En Colombia el presupuesto se hace en estas dos entidades. El presupuesto de inversión se hace en Planeación Nacional, el presupuesto de funcionamiento se hace en el Ministerio de Hacienda. Entonces, por eso la coordinación entre estas dos entidades es importante. Entonces, se hizo esta metodología que lo que rige es cómo se debe hacer un trazador, para qué, indicadores y demás. Entonces, pone como las reglas claras de cómo debe ser construido. Eh, como les dije, el trazador en este momento está desde la iniciación del ciclo presupuestario, es decir, en la formulación de los proyectos. Cada uno, cuando se formula, cada una de las entidades que hacen parte del presupuesto formula el proyecto, debe considerar también a cuál trazador, puede que no, a cuál trazador, pues obviamente o implica ese proyecto a cuál trazador. Es importante mencionar que hay los recursos de los trazadores, o
sea, un mismo gasto puede apuntarle a varios trazadores, no necesariamente. Por eso los trazadores para nosotros no se pueden sumar. Cada trazador tiene un objetivo independiente, unos recursos independientes. Sin embargo, por ejemplo, la política para mujeres, mujeres indígenas, entonces pues puede que una misma trazador le apunte al cumplimiento de alguno de esos, a uno o varios trazadores presupuestales. Este es como les comentaba, para nosotros muy importante el constructor, el trazador de construcción de paz, que se identifica además con cada punto del acuerdo y cada pilar del acuerdo, y este está más o menos desde el 2018, 19 y hemos pues venido todos los años. Importante también que los trazadores presupuestales hacen parte de la documentación que el Ministerio de Hacienda presenta a consideración del Congreso cuando presenta el presupuesto a consideración de ellos. Entonces, se incluye una informe de la ejecución del año anterior, del año en curso también, porque en Colombia el presupuesto se entrega en la mitad de año, en julio, a consideración del Congreso. Entonces se hace un informe de lo que pasó en el año inmediatamente anterior, de lo que está pasando a mitad de año del año en el que se está presentando el presupuesto y lo que se piensa hacer en el año siguiente o en el presupuesto que se está poniendo a consideración. Muy importante para nosotros también los puntos, así se construyó el trazador de construcción de paz. Para nosotros también muy importante el de equidad de la mujer, que como les dije, inició más o menos de política, se llaman documentos COMPES, los documentos de política. Se creó un documento de política, pero muy importante el hito que en 1998 pues ya hace parte de toda la documentación y hace parte además de todo un trazador presupuestal. Este trazador se construyó en unos espacios como estos de revisar experiencias internacionales. Nosotros tuvimos el apoyo de ONU Mujeres, tuvimos el apoyo de la GIF también, de la red GIF, que también muchos de acá los veo que hacen parte de la red y nosotros hacemos parte, tanto la Nación como Bogotá, hacemos parte del GIF. Y con ello se construyó también lo que hoy es el trazador de paz. Es un hito muy importante porque implicó también unos trabajos muy importantes y una colaboración y una socialización también. Con ellos nosotros tuvimos también la oportunidad de tener sociedad civil en la construcción, tanto el del de paz como en el de la mujer, que también me parece importante por el tema de la construcción, hacerlos partícipes de qué quieren medir y qué es lo que ellos quieren ver en el trazador y cómo se quieren ver representados. Por eso el de grupos étnicos también, nosotros tenemos mesas también con indígenas, con estos grupos tienen obviamente sus organizaciones y hacen parte del tema. Los logros, como les dije, es importante que hacen parte también de todas las discusiones que se hacen en el Congreso alrededor de lo que es el presupuesto, por lo cual creemos nosotros que el trazador cada vez coge mayor importancia porque hace parte, ya se forma parte pues como del quehacer y por eso la importancia de tener una buena información alrededor de ellos, de los trazadores. Hay unos retos también muy importantes en algunas, como les dije, las entidades subnacionales, pues si bien han hecho avances muy importantes, creo que el hecho de tener una metodología planteada desde la nación, que va a ser un decreto también del gobierno con toda la reglamentación, pues pueda ser utilizados también y más fácil, creo, para la implementación en el nivel subnacional. Eso era lo que quería contarles. Para nosotros es una herramienta que sigue, es muy importante para todo el quehacer, no solamente de los que están pendientes de los recursos que se asignan, sino que sí se logra visibilizar cuánto, cómo, y tener herramienta importante, muy importante porque eso en el ciclo presupuestario claramente eh, todo lo que se hace desde la formulación, lo que se incluye en el proyecto de presupuesto y lo que se hace en la ejecución, o sea, también se revisa cómo se ejecuta en los informes de ejecución presupuestal. El trazador también hace parte importante de los informes de ejecución, pues todo eso es un insumo muy importante pues para la elaboración de la política pública alrededor de estos grupos y estos trazadores que se han elaborado. Eso era, espero no haberme pasado mucho el tiempo. Muchísimas gracias a todos por la atención y quedo pues obviamente atenta a todas las preguntas que puedan surgir al respecto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Marcela. En este caso, creo que es muy rica la experiencia de Colombia también en esta generación de uso, generación de información, ¿no? Enfocándonos en el tema de la evidencia, pensando en
pues como desde 1998 se construyen estos trazadores para contar con información específica. Destaco este tanto esfuerzo como reto que mencionas de el traslado al nivel subnacional, pero creo que también como herramienta útil para otras experiencias y países es el tema de que lo implementan desde la formulación y esto permea en todas las etapas del ciclo presupuestario, que es parte de la implementación del presupuesto y no solamente un ejercicio adjetivo o lateral al presupuesto, y que existe una metodología pública y transparente para cómo se realizan estos marcadores, dado que esta no es una práctica tan común. En ocasiones las metodologías no se hacen públicas o son meramente de autoidentificación, con lo cual la generación de esta data no necesariamente implica un uso o dificulta su uso. Entonces también destaco eso. Más adelante nos gustaría también escuchar un poquito sobre tal vez alguna metodología más específica del tema del trazador de construcción de paz para los países con los que trabaja ODI y de las audiencias que nos acompañan y también seguirán este webinar de manera posterior. Este trazador es bastante innovador y tal vez podríamos escuchar más al respecto, así como del impacto del uso de esta información, dado que la experiencia de Colombia ya tiene bastante tiempo de implementación. Eh, Sin más en este momento y para dar tiempo a cada panelista antes de pasar a la parte de preguntas, me gustaría dar la palabra a José Ángel Mejía de México. Por favor, adelante. Muchas gracias, Aura. Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde nos estén escuchando o viendo, a todas y a todos. Bueno, para ir directamente al tema que nos ocupa, quisiera compartir con ustedes una serie de medidas que se realizaron en 2014-15 eh, con información, con base en evidencia, digamos, para hacer frente a una disminución de los recursos, de los ingresos presupuestarios que se estaba enfrentando en esos momentos. Para dar un poco en contexto de qué estamos hablando, hay que señalar que la dependencia de las finanzas públicas de México del petróleo ha variado a lo largo del tiempo, pero sigue siendo un factor clave en la economía del país. En la década de los 80s y 90s, los ingresos petroleros representaban entre el 30 y 40% de los ingresos totales del gobierno federal. A finales de los 90s, mediados de los 2000, para que nos demos un poco la idea, la producción petrolera en México superaba los 3.000 millones de barriles diarios y comenzó a disminuir de manera constante en los siguientes años. Ya para 2010, la producción petrolera había disminuido en 30% respecto a los niveles de 2004, 2005, es decir, no muchos años antes, y actualmente la producción representa menos de la mitad, ¿no?, de lo que se producía en esos años. Esta situación, además de reformas fiscales que se realizaron a principios de la década de 2010, las cuales incrementaron los ingresos tributarios, ha provocado que actualmente la dependencia de las finanzas públicas de México de la venta de petróleo se encuentra en el rango de entre 10 y 15%, es decir, comparado con el 30-40% que representaba en los 80 90, pues ya ha sido cada vez menos petrolarizada la economía de México, por decirlo de alguna forma. Pero sigue siendo un factor importante para las finanzas públicas nacionales, sin duda. Entonces, en ese contexto nos encontramos con una problemática en las finanzas públicas en 2014, porque a finales de ese año comenzó a observarse una caída abrupta en los precios internacionales. La mezcla de petróleo de exportación había pasado de estar entre alrededor de los $100 norteamericanos promedio en 2012 y 2013, y ya para octubre de 2014 se encontraba en $79, en noviembre en 72, en diciembre en $52 y en enero de 2015 $39 por barril, ¿no? Y la expectativa era que dicha disminución iba a ser, digamos, observable en los siguientes meses.
Y así fue para 2015 el precio promedio fue de $44, menos de la mitad de lo que se ha observado en 2014, ¿no? Si bien la economía mexicana mostraba en esos momentos un dinamismo favorable con un crecimiento del PIB de 2.5% en 2014 y una inflación históricamente baja, por debajo de del 3%, se consideró importante mantener una disciplina fiscal para asegurar dicha estabilidad. Y aquí quizás valga la pena hacer mención en qué momento del ciclo presupuestario nos encontramos cuando se da esta disminución a finales de 2014. Para cuando se empieza a disminuir el precio o a observar la disminución del precio de la mezcla mexicana de petróleo, ya había sido aprobada la ley de ingresos y por tanto se estaba considerando la aprobación del presupuesto para el siguiente año. Es decir, la ley de ingresos que toma como referencia algunas de las variables, como es el precio del petróleo, se aprobó en octubre de 2014, cuando el precio estaba en $79, y en septiembre, que fue la información más reciente que se tenía, había estado en 89. Entonces, para la construcción del paquete económico 2015, se aprobó con una expectativa de $81 por barril, y para enero ya estábamos en $39, ¿no? Entonces, eh, esa situación provocó que a inicios de 2015 se hicieran una serie de medidas, ¿no? Y la primera medida fue hacer en enero de ese año, ya empezando en 2015, un ajuste al gasto programable del gobierno de 124 mil millones de pesos, pero para que tengamos un poco el monto en referencia, es equivalente al 0.7% del PIB. Y dicho ajuste, como muchas veces sucede, y en muchos lados sucede cuando se hace un ajuste de manera inmediata, fue realizado principalmente en programas o proyectos de inversión y en empresas productivas del Estado, en este caso la petrolera mexicana y la empresa de electricidad, ¿no? Pemex y CFE. Pero también se anunció a partir de enero de ese mismo año que el paquete fiscal que se estaría elaborando para el siguiente ejercicio fiscal tendría que tener una perspectiva de presupuesto base cero, ¿no? Y se siguieron tres principios fundamentales. No se pondrían nuevos impuestos ni se incrementarían las tasas de los ya existentes. Tampoco se recurriría a un mayor endeudamiento y se haría una revisión específica y minuciosa del gasto público del gobierno federal, lo que se le llamó o le llamábamos en su momento la reingeniería del gasto público. Y aquí permítanme hacer o exponer, digamos, unas láminas muy breves con esta metodología o esta reingeniería del gasto que llevamos a cabo en su momento. Esta reingeniería tenía, considerando cuatro ejes fundamentales, ¿no? Que era la revisión del gasto en servicios personales y las estructuras orgánicas de las administraciones públicas. Otro eje era el relacionado con los gastos que se dedican a la operación de las dependencias del gobierno. Otro eje fue el de priorizar programas y proyectos de inversión. El cuarto eje se refería a la revisión que comentábamos de los programas presupuestarios, de toda la estructura programática, y un eje transversal que era el de transparencia, ¿no? El objetivo era que este paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2010 tuviera en sí mismo un análisis de los diferentes elementos que se componen los programas presupuestarios para determinar en su momento y proponer fusiones, eliminaciones o resectorizaciones de estos programas, o bien la creación de nuevos programas, ¿no? Y aquí es donde me enfoco específicamente en el eje 4, que es el de estructura programática. Se definieron una serie de prioridades, ¿no? Obviamente con base en el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades propias del gobierno. Eh, en su caso, se privilegiaron o se dieron prioridad a los programas que tenían que ver con la seguridad nacional, seguridad pública, con temas de educación y cultura,
los programas que tuviéramos evidencia que daban un impulso a la productividad o a la actividad económica, y también programas que estuvieran orientados al desarrollo social. Aquí surge un actor clave en esta dinámica, que es el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que en México es el encargado de hacer la valoración y estimar los niveles de pobreza, pero también evalúan los programas sociales. Y aquí un insumo importante de esta medida que realizamos fue privilegiar también y dar prioridad a los programas que ese mismo instituto reconoce que estaban enfocados a reducir la pobreza o bien que tenían un impacto directo en el acceso a los derechos sociales. Entonces, para la Secretaría de Hacienda, para el Ministerio de Finanzas, fue importante también conocer esta información en donde este consejo valoraba de bajo, mediano y alto impacto a los programas sociales dependiendo de qué característica o qué carencia social estaban apoyando. En ese sentido, lo que se hizo fue un análisis de muchos programas presupuestarios con los que contaba el gobierno federal en ese momento, 818 programas, y a partir del análisis de los propósitos y objetivos de estos programas, de sus indicadores, de la población objetivo, el grupo etario, grupos de edad, los bienes y servicios que prestan estos programas y de las evaluaciones mismas que se tenían en ese momento, se pudo identificar qué programas eran complementarios entre sí, cuáles presentaban similitudes y cuáles eran las posibles duplicidades que se estaban presentando, ¿no? Y se dio como resultado la fusión entre programas, receptorización, es decir, un programa pasaba de una dependencia o de una institución a otra, porque hacía más lógica presupuestaria también y programática. Se eliminaron algunos programas y se crearon nuevos programas, ¿no? El resultado al final de este ejercicio fue de los 818 programas, compactar la estructura programática en 605, con la creación de 5 nuevos programas, eliminación de 56, se fusionaron 261 programas en 99 y se receptorizaron entre instituciones 7 programas presupuestarios. Aquí es importante mencionar que todo esto surge de algo que no se cuenta, digamos, en la historia, que es contar con la información, ¿no? Sistematizada del desempeño, ¿no? Con la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, ya de manera consolidada a finales de la década de los 2000, se contaba ya con esta información de manera sistematizada, de tal forma que se podía trabajar de manera muy importante con ello. Pero otro aspecto importante fue el trabajar o hacer mesas de trabajo con cada una de las instituciones para mostrarles los hallazgos y las propuestas que teníamos desde el Ministerio de Finanzas, y con ellos, con las instituciones expertas en la conducción de las diferentes políticas, pues se llegó a estos resultados, ¿no? Yo simplemente, para concluir, dejaría esta lámina comentando cuáles son los hitos de esta experiencia, ¿no? Que se cuenta muy rápido, pero que detrás hay un desarrollo y una implementación del presupuesto basado en resultados, y obviamente tiene que ver con aspectos que necesitábamos tener en cuenta y con los que se contaron en ese momento. Es decir, tener un presupuesto integrado mediante programas presupuestarios, que estos programas presupuestarios tuvieran un diseño orientado a resultados, que la información fuera homogénea entre todos los programas, con elementos clave como son los objetivos, las poblaciones, los componentes, es decir, los bienes y servicios que ofrecen, cuáles son sus actividades, cuáles son sus indicadores. Otro aspecto importante que tiene que ver con esta política o que se pueda llevar a cabo es la revisión periódica sobre la calidad de la información del desempeño, ¿no? La Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, año con año valora, ¿no? Hace una valoración de las matrices de indicadores para saber si han tenido algún cambio, pues que sigan teniendo la calidad que se requiere.
contar con la información sistematizada de todos estos elementos también es un hito de este tipo de medidas. Información cualitativa también generada por otros actores como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que a su vez utiliza todo este tipo de información para generar sus informes y finalmente contar con mesas de trabajo con las instituciones para poder llegar a la nueva estructura programática, a los nuevos programas que se diseñaron. Esta parte, todo esto que estamos ya nada más para concluir, que tiene que ver con la reconfiguración programática del presupuesto, se hizo justamente en esta etapa, en la etapa de programación. Ni siquiera habíamos entrado todavía a la etapa de integración del presupuesto en sí mismo. Y esto surgió justamente a finales de mayo, ya los resultados que vimos de ese año, para posteriormente sí llegar a la etapa de proponer el presupuesto al Congreso del Gobierno de México. Sería tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Muy interesante la perspectiva de cómo se usó en este caso de un shock macroeconómico, que a lo mejor es una crisis que que no necesariamente es de las que más escuchamos como las Ujú. tendencia en estos momentos, en donde hablamos de cambios climáticos o decisiones políticas u otro tipo de shocks. Este tipo de shocks son más comunes, digamos, y los ministerios de finanzas están habituados a contenerlos y a enfrentarlos, pero no siempre se toman en cuenta cuando estamos explorando los shocks más recientes o las tendencias actuales de discusión. Entonces, siempre es muy útil ver lo que ha pasado en otro tipo de shocks y en la gran experiencia de los ministerios de finanzas de Latinoamérica, cómo se han respondido. Destaco muchísimo en términos del uso de la evidencia, lo que comentas de que la historia que no se cuenta es que lo más importante es tener la evidencia para que se pueda usar, y en eso se coincide mucho con lo que Juan Andrés y Marcela comentaron anteriormente, de tener marcos institucionales y sistemas sólidos con anterioridad para poder contar con la información en el momento en que llega un shock o una crisis. Y también destaco el elemento de que la dimensión de reducción de la pobreza como prioridad de la nación se conservó, no importando o digamos sosteniéndose a pesar de la crisis, gracias a que existía un mecanismo independiente e información que se incorporaba y que se pudo incorporar para que ese proceso de prioridades no se viera afectado o tan afectado en un momento de crisis como hemos visto que en otros momentos sí sucede y en muchos países no se puede mantener la prioridad social, sino que se responde inmediatamente, derivado también de falta de información. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto de República Dominicana. Adelante, Rafael. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un honor para mí participar de esta conversación con colegas conocidos ya y que enriquece mucho el debate que estamos teniendo. En este caso, sobre el uso de evidencias en la formulación presupuestaria y la respuesta a crisis. Desde República Dominicana me gustaría compartir cómo hemos enfrentado el desafío de construir una respuesta fiscal resiliente y transparente ante amenazas de fenómenos naturales en contexto de severas restricciones presupuestarias. Por aquí es que quiero ceñirme en concreto en el marco de los objetivos del webinar. Primero, respecto al riesgo climático. A ver, República Dominicana, como sabrán, es un estado insular en el Caribe, y por lo tanto está expuesto a un conjunto de ocurrencias climáticas, de fenómenos hidrometeorológicos que afectan cada año. Según el Servicio de Meteorología de los Estados Unidos, sobre el Atlántico cada año se forman unas 14 tormentas tropicales. De esas 14, al menos la mitad se convierten en huracanes y de esos,
al menos 3 llegan a ser categoría 3 o más. Y eso en resumen son fenómenos que pueden causar daños considerables, devastadores de hecho. El Banco Mundial estima que en el caso de República Dominicana, estos eventos, no solo los huracanes, también las lluvias recurrentes y demás, representa cada año, pueden representar pérdida por casi un 1% del PIB. Y ante esto, pues, ¿cómo se puede responder fiscalmente a estos eventos en espacio presupuestario tan reducido? Porque acá es donde introduzco el tema en cuestión. Y es que República Dominicana es el tercer país con la menor presión tributaria de América Latina y del Caribe, solo detrás de Guyana y de Panamá. Entonces, con una presión tributaria tan baja y a la vez condicionada, es el otro elemento, tenemos el 92% de los ingresos fiscales está distribuido ya desde la formulación en 6 partidas, es decir, en educación, en el pago de intereses de la deuda, en subsidios y pensiones, salud, recapitalización del Banco Central y transferencias a los gobiernos locales. Y además tenemos una ley de responsabilidad fiscal aprobada desde el año 2024. Entonces, por un lado tenemos de nuevo la ocurrencia de estos fenómenos hidrometeorológicos y por otro lado están las restricciones de base que hacen fiscalmente inviable el poder cumplir con los objetivos trazados, en este caso desde la propia normativa de gestión de riesgo en cuanto a las asignaciones que debe de contemplar el Fondo de Calamidades Públicas. Según la Ley Orgánica de Presupuesto, deberíamos de asignar al menos un 1% de los ingresos corrientes para enfrentar calamidades públicas, tenerlo reservado desde el mismo inicio de la formulación presupuestaria. Pero, ¿qué sucede? Que ese 1% de los ingresos corrientes son alrededor de unos 200 millones de dólares, el equivalente. En la práctica es inviable formularlo por las restricciones que ya les he comentado y que además ese 1% de esos ingresos corrientes equivalen al presupuesto de unos 5 ministerios, por un lado conjunto, y por otro lado representa alrededor del 98% de las transferencias a los gobiernos locales o a los ayuntamientos. Entonces, en esa situación como tal, por lo que hemos optado es por estrategias de flexibilización basadas justamente en estas evidencias. ¿La evidencia cuál es? De que a inicios de año programamos presupuestariamente una cifra menor que la que está prevista justamente para habilitar espacio fiscal más adelante. En resumen, establecemos una cláusula en la ley anual de presupuesto que permite, por un lado, modificar el presupuesto de Presidencia de la República ante la ocurrencia de algún fenómeno hidrometeorológico. Y segundo, establecemos otro artículo en la ley anual que permite movilizar o reorientar hasta el 0,5% de nuestro PIB para calamidades públicas si llega a ocurrir la calamidad. Esto hace que tengamos previsiblemente hasta 3 veces más recursos que lo contemplado en el escenario de formulación que no podemos implementar, repito, por las rigideces presupuestarias. Y en ese sentido, este, acá el elemento que nos lleva a hacer este ajuste, básicamente no podemos programar los recursos del fondo del 1% en la formulación, sino que en el presupuesto vigente y luego en el devengado se registra si ocurre un fenómeno natural, es el que nos permite el poder navegar estos fenómenos hidrometeorológicos. Y además, la evidencia justamente es la que nos aporta las pruebas y es que nunca se ha tenido que ejecutar el máximo disponible como tal. Que en 2024, por ejemplo,
apenas llegamos a ejecutar el equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes, es decir, unos 35 millones de dólares, lo equivalente, y que esto permite en esencia calibrar la política fiscal sin comprometer la sostenibilidad ante estos escenarios que tenemos actualmente. ¿Y qué pasa? Bueno, esto evidentemente es un fondo adicional que hay que rendir cuentas por ello. Y ahí es importante mantener un registro que lo tenemos de por lo menos los últimos 15 años en cuanto a las estadísticas mensuales y anuales sobre la ejecución de estos recursos por institución, por objetos de gasto, por funciones. También diferenciando el impacto que tienen estos recursos adicionales en calamidades públicas en el déficit, porque de nuevo hemos aprobado una ley de responsabilidad fiscal, esto figura como una cláusula de escape, pero en todo caso hay que diferenciar dada esa situación de la eventual ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. Y eso está abierto al escrutinio público. Ahí es importante destacar que rendimos cuentas semanalmente sobre la ejecución de todo el presupuesto general del Estado, pero también se destacan los fondos de calamidades públicas. Aparte, hay que llevarlo al Congreso Nacional, la ejecución anual, con todos los detalles que se requieren, y de ahí siempre la importancia del rol fiscalizador del Congreso y otros aspectos de gobernanza que no voy a detallar en este momento, pero que de todas formas, para ceñirme al tiempo, lo que quiero destacar fundamentalmente es la paradoja que implica necesidad de desarrollar resiliencia, pero con poco margen fiscal en un contexto insular como el que tenemos. Segundo, que la evidencia guía las decisiones prudentes pero eficaces en el sentido de que hemos podido responder ante estas emergencias y que esto en sí ha dado resultados, pero que a la vez es un reto en perspectiva de mediano y largo plazo, puesto que se requiere incrementar la capacidad recaudatoria del Estado y que pueda solventar estos fenómenos de la naturaleza, porque si hay algo que está seguro, todos y todas lo saben, es que van a seguir recrudeciéndose en el tiempo. En el corto, mediano plazo podemos navegar. Ahora, en perspectiva de mediano o largo plazo, pues estos ajustes que estamos haciendo requerirán, por supuesto, de medidas más estructurales. Y en ese sentido, pues es donde decimos que la evidencia no es solo un instrumento técnico, sino que es una herramienta de confianza institucional, y en tiempos de crisis, esta confianza es tan importante como la misma fuente de financiamiento para enfrentar la crisis. Lo dejo aquí abierto a las preguntas y comentarios que nos quieran realizar. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Como podemos ver, las experiencias de las personas panelistas son muy diversas y destaco muchísimo el tema de la República Dominicana y el enfrentamiento a fenómenos meteorológicos o hidrometeorológicos que constantemente ponen a prueba em, la capacidad del Estado de gasto y de implementación de sus políticas públicas. Pues sí, como destacas que el espacio fiscal y el compromiso de gasto previo desde el inicio del ciclo presupuestario es un factor clave que le da a los ministerios de finanzas poco margen de maniobra ante estos shocks y ante estas crisis. Sin embargo, ¿cómo haces la diferencia en cómo en cada momento del ciclo presupuestario se incorpora la evidencia y además se constituye como una herramienta de confianza en la operación del Estado? Me parece también muy destacable. Y también como ya con esta evidencia y la implementación de diferentes mecanismos que mencionaste, ya se está básicamente solidificando el caso para un incremento de capacidad recaudatoria, ¿no? Que el tema igual mencionado en la presentación de México, que
pues el incremento de impuestos o incremento de algún mecanismo de recaudación del Estado, pues siempre es muy controversial, pero que este tipo de crisis o shocks, ya sea coyunturales o constantes, nos obligan a voltear hacia ese lado del ciclo, no solamente del lado del gasto, sino también a la gestión de las finanzas del lado de los ingresos por parte del Estado. Entonces, creo que me parece que para darle círculo al panel, esto fue muy, muy útil, tu participación que cerró en ese tenor. Y quisiera entonces, en este momento, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Desde el equipo logístico tenemos una pequeña encuesta que vamos a dejar en el chat y dejar abierta em, en pantalla. Les va a salir un pequeño pop-up en inglés relacionado con cuáles son los mayores retos de un gobierno cuando hay crisis. Algunas de las opciones van alrededor de asegurar las prioridades nacionales en tiempos de crisis, muy relacionado con la experiencia de México y el tema de la reducción de pobreza, como se mencionó, de evitar la tendencia política de algunas decisiones, de usar evidencia como fuente de información, de responder ágilmente sin perder estabilidad en largo plazo, así como de hacer los procesos transparentes y que cuentan con rendición de cuentas. La segunda pregunta es alrededor de cuál es el mayor riesgo que enfrentan los gobiernos en tiempos inciertos o crisis. Puede ser la falta de información o desinformación detrás de las decisiones que nos dejen con políticas públicas o decisiones malas, la tendencia cortoplacista del ciclo político que puede muchas veces vencer una planeación estratégica de largo alcance, la falta de transparencia, también la poca capacidad institucional o mecanismos de respuesta rápida y también la simple ignorancia o voluntaria o involuntaria de la evidencia y de las recomendaciones de personas expertas. Estas son algunas de las cosas que estamos explorando dentro de estos webinars, pero también dentro de los ámbitos de estudio de ODI que les dejamos aquí para que puedan responder. Se va a quedar aquí abierta. También esta encuesta ya la pusimos en LinkedIn con 10 anteriores y estaremos compartiendo las perspectivas de los resultados más adelante. Con esto vamos a pasar también y bueno, dando ese espacio ahora ya que creo que tenemos una pregunta de Tony. Permítanme para revisarla. Veo que bueno, Juan Andrés ya me respondió en texto, pero me gustaría como para beneficio del público que se nos incorpore de manera posterior y la grabación, si pudiera responder la pregunta de Tony. La pregunta de Tony es si pudieras explicar un poco más relativo a los programas preaprobados y cómo funcionan en la práctica, así como ejemplos de algunos programas preaprobados que hayan sido utilizados en Chile. Lo dejo para que también lo podamos tener de viva voz y además de que lo tenemos detallado en el chat. Muchas gracias. Y ahorita pasamos por las preguntas para el resto de los panelistas. Sí, muchas gracias ahora por la pregunta. A ver, ¿por qué yo di como propuesta esto de los programas preaprobados? En general, los sistemas de evaluación ex ante requieren tiempo para evaluar, necesitamos corregir algunas partes, se necesita recolectar información. Entonces, en general, desde que un programa entra a la unidad o ministerio o servicio donde se evalúa hasta que tiene el timbre, pasa un tiempo, no es automático. Sin embargo, muchas veces en política necesitamos una respuesta inmediata. Hubo algún problema y el presidente o el ministro debe públicamente anunciar una acción, debe tratar de dar una respuesta. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto produce un momento de debilidad en la institucionalidad. En ese momento se va a presentar, va a haber una solución, esté apoyada por la evidencia o no, sea una buena idea según los técnicos o no.
Y entonces, en la experiencia que tengo de los años que estuve en el Ministerio de Hacienda, lo que nos pasaba es que muchos programas o propuestas que nosotros que nosotros habíamos descartado o que en un escenario normal descartaríamos, era muchísimo más difícil hacerlo en uno de estos momentos de crisis puntual. Y esto es muy difícil e institucionalmente no teníamos una respuesta y de a poco extrainstitucionalmente lo empezamos a hacer, pero todavía no está integrado en la institucionalidad en Chile, pero se hace, en algunos momentos lo hemos ocupado informalmente, que una manera de lidiar con de estos programas preaprobados, programas que no hayan, sí, ¿qué significa? Programas que evaluamos, hicimos todo el proceso formal, tienen el timbre, pero no fueron implementados porque no había recursos suficientes o porque había otras prioridades en momentos anteriores. Entonces, en general, siempre vamos a tener programas como eso, pero lo que yo estoy abogando es por tener programas en cada una de las áreas para eso. Nosotros, por ejemplo, yo fui parte del comité estratégico del programa de modernización del Estado, del Ministerio de Hacienda, y hacíamos esto. Muchas veces teníamos programas que eran buenos, que cumplían técnicamente todos los requisitos, entonces nosotros les poníamos el sello, pero a veces no teníamos los recursos para implementarlo. Esos programas eran eh, a los que podemos recurrir si después hay una crisis y tenemos algún problema específico en esa área y tenemos ya un programa que sabemos que está bueno, que fue aprobado, que revisamos en detalle. Eso, con eso yo creo que respondo a la pregunta y si queda alguna duda me avisan para aclarar. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Voy a mencionar otra pregunta que me parece que se borró, pero había realizado Andrea para Marcela. Dice, a Marcela le preguntaría si los trazadores se han considerado para efectos de cambio climático también, si esto podría ser aplicable para la respuesta a crisis y cómo considera que podrían ser utilizados de una mejor manera para mejorar los resultados de política pública para la adaptación dada la diversidad subnacional existente en Colombia. Esta pregunta me parece que se borró del chat, entonces la voy a hacer de Aquí está, manera. ahí la estoy viendo también. Sí. Bueno, la respuesta es estamos en ese proceso, sí, en esa metodología que les estaba comentando de cómo hacer los trazadores, pues sí, se está estudiando en el nivel nacional, valor del nivel nacional, el de niñez, el de juventud, incluso el de cambio climático. Ese se han estado considerando y estamos, digamos, como siguen en la prioridad pues de la implementación. El caso, por ejemplo, de Bogotá, en el Plan Nacional, el Plan Distrital de Presupuesto, el Plan Distrital de la Alcaldía, se incluyó no necesariamente como un trazador, sino como mostrar el presupuesto, no sé si la palabra está bien, el presupuesto verde, digamos, o sea, como es decir, no como un marcador, sino como cuáles dentro del presupuesto le apuntan a políticas para efectos de mitigación de cambio climático. Entonces, la respuesta sí, en la metodología se está considerando, por el lado de Bogotá también, se está en este momento construyendo también ese presupuesto pues con enfoque ambiental. En Bogotá, digamos, el tema es muy, muy, muy sensible, por supuesto. Estamos revisando experiencias internacionales. Digo, cada vez que se hace un marcador, un trazador o que es un presupuesto, nosotros siempre tenemos como referencias, estamos consultando referencias internacionales. Nosotros estuvimos haciendo acercamientos con Argentina, creo que con República Dominicana alcanzamos a hablar un pedacito. em, no contigo, Rafa, pero pues sí con otros del tema, porque pues son países que están un poquito más adelantados que nosotros en estos temas de,
temas. Incluso le pedimos a veces, hay unas ayuditas a la GIF también como parte de esta gran organización, pues como que para eso es, para ayudarnos como entre unos y otros de mirar. Entonces estamos en ese camino. Cualquier sugerencia, eh, eh, mesa de trabajo o algo así, pues súper bienvenida también para poder intercambiar experiencias sobre ese tema. Muy gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Veo una pregunta de Martín Bravo que dice, ¿cuáles son los principales desafíos para implementar e institucionalizar el presupuesto por resultados en los ministerios de finanzas? ¿Cómo cambiar el chip de las direcciones de presupuesto público y pasar de un presupuesto tradicional o incrementalista a uno orientado a resultados y basado en evidencia? Voy a mencionar otras dos preguntas que no se ven directo en el chat, pero también tengo aquí anotadas que estuvieron en algún momento, que una era también para José Ángel. ¿Cómo participaron los distintos ministerios y autoridades en ese proceso de presupuestación? ¿Fue una decisión unilateral por parte de el Ministerio de Hacienda o tuvo colaboración? Esto me imagino que se refiere también al presupuesto base cero, cómo participaron los diferentes sectores. Y para Rafael, también la duda era si tienen algún mecanismo de informático o donde registren cómo va este proceso de atención a los fenómenos hidrometeorológicos, los recursos que se implementan o dónde puede localizarse la información en específico de tu presentación. Eh, yo creo que podemos, si los dos panelistas que van a hablar de sus preguntas específicas pueden también mencionar algunos de los retos y desafíos para institucionalizar el presupuesto por resultados, y luego pasamos a que también el resto de los panelistas atiendan esta pregunta y otras que tenemos para ellos y ella. Adelante, José Ángel. Gracias, con gusto. Efectivamente, cuando se hizo el ejercicio y todo el análisis de la información de desempeño que comentamos para tener propuestas de fusiones, eliminaciones o resectorizaciones de programas o inclusive programas nuevos, al final de ese análisis se hicieron mesas con cada una de las dependencias, con cada uno de los ministerios, ¿no? Responsables de las propuestas que estábamos realizando, ¿no? Se hizo una mesa por cada institución para analizar la propuesta que estábamos observando nosotros con la evidencia que teníamos. Obviamente cuando estás, digamos, en la oficina que lleva toda la política de evaluación del desempeño, sabemos perfectamente quienes estamos en esas oficinas que las personas que mejor conocen la política, los programas, cómo se desempeñan, qué acciones realizan, pues son las propias instituciones. Entonces, no podíamos hacer un ejercicio que fuera unilateral o hacer medidas que fueran únicamente determinadas por el Ministerio de Finanzas de México, porque teníamos o corríamos el peligro de estar haciendo algún cambio que a la larga podría estar afectando a lo más importante, que en este caso es a la población a la que van dirigidas las políticas públicas. Entonces, se hicieron mesas con cada una de las instituciones para hacer y exponerles lo que habíamos encontrado, nuestros hallazgos, y en esas mesas obviamente surgieron nuevas propuestas que al final modificaron la inicialmente que se tenía inicialmente, llegando entonces después de cada una de esas mesas a la propuesta final, ¿no? Y simplemente como retos y desafíos, yo lo que recomendaría siempre es que haya una norma, ¿no? Que haga obligatorio en un país, en un estado, en una localidad, etcétera, donde sea implantado el presupuesto basado en los datos, que sea la norma a nivel legislativo que obligue a la implementación del presupuesto basado en resultados, ¿no? No esperar a que sea una medida que simplemente surja por parte de alguna institución o alguna persona a cargo de una dependencia. Debe ser algo centralizado, es decir, debe ser algo
general para todo el presupuesto. Y una vez teniendo esa norma, sí debe haber una entidad, una institución que sea la que lleve a cabo la política, ¿no? El cómo inferir o cambiar ese chip es algo que todo mundo siempre nos enfrentamos al momento de la implantación del presupuesto basado en resultados, pero la mejor, o de mi perspectiva, lo mejor es que las cabezas de cada sector, las personas responsables de cada institución sean las que estén involucradas e impulsen esta política entre sus equipos de trabajo, ¿no? Mientras mayor sea la participación de la persona responsable o titular de una institución, una dependencia, mejor y resultado tendrá la implantación del presupuesto basado en resultados. Muchísimas gracias, José Ángel. Y creo que justo eh, eso se complementa muy bien la respuesta a la pregunta de Martín, pensando que justo en este momento de crisis, pues se utilizó la información que estas dependencias y que las direcciones de presupuesto de cada ministerio ya implementaba, ¿no? Entonces, una forma de convencer y cambiar el chip es justo que se note la importancia de la información que se usa. Y este momento de coyuntura fue clave para eso, como lo comentas. Rafael, por favor, adelante. Sí, bueno, primero sobre retos y desafíos vinculados al presupuesto orientado a resultados. Yo creo que, grosso modo, los desafíos son transversales en buena parte de los países de la región de América Latina, particularmente en Centroamérica y en el Caribe. Yo destacaría del caso dominicano primero las rigideces presupuestarias que ya adelantaba anteriormente, es decir, una alta proporción del gasto público ya está comprometido de partida, eh, y esto complejiza el cómo abordar directamente a nivel de programas eh, el poder, eh, el poder rendir cuentas en base a resultados de los mismos, en este caso. Luego yo citaría la cultura institucional que está en buena parte todavía basada en insumos y en el cumplimiento eh, y en cierta perspectiva incrementalista del presupuesto. Eso también es un elemento común y en nuestro caso en República Dominicana todavía hay desafíos en esa materia. Y también hace falta, ¿por qué no?, a nivel de instituciones públicas, fortalecer, robustecer las capacidades técnicas en esta materia, más allá de programas sectoriales aislados, en donde se tiene una experiencia. Es verdad, nosotros tenemos alrededor de 8 o 10 programas POR, pero todavía son limitados y todavía hace falta el que podamos fortalecer capacidades en las instituciones que lo ejecutan y poder identificar otras, además, que se puedan incorporar con mejores resultados. Y por último, diría que a nivel de gobernanza hace falta, en nuestro caso particular, vuelvo y digo, de Dominicana, un rol fiscalizador mucho más fehaciente por parte del Congreso Nacional y también en términos de veeduría social enfocada en estos resultados, ir más allá de la parte, ir más allá de lo financiero hacia los productos y la parte física todavía es un reto en ese sentido. Y luego, bueno, con respecto a dónde encontrar la información que les he compartido sobre el Fondo de Calamidades Públicas, eh, por lo menos tres vías. El portal institucional de la Dirección General de Presupuesto, pues contiene estadísticas presupuestarias. Esto lo pueden ver a través de la clasificación económica del gasto, pero además están los informes recurrentes, periódicos, que se realizan trimestralmente, también mensual. Pueden obtener la información allí en el portal digepres.gov.do. También el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda compila todo lo que tiene que ver con el Fondo de Calamidades Públicas.
Y de igual forma, en contabilidad gubernamental, el estado de recaudación e inversión de la renta, que es de todo lo que le he mencionado, en donde se especifica legalmente, que es en donde se coloca este reporte. Lo que pasa es que nosotros lo colocamos no solamente allí, sino también eh, a través de otros instrumentos para que sea más asequible y pedagógico para el público en general. Muchísimas gracias, Rafael. Y creo que justo por tema de tiempos vamos a dejar algunas de las preguntas para los panelistas un poco, digamos, al aire para que sean materia de reflexión para futuros encuentros. La pregunta un poco que quedaba pendiente, que se había puesto en algún momento en el chat, era relacionada con ejemplos de impactos específicos del uso de esta evidencia que presentan. En particular, varios de las presentaciones se mencionó algunos ejemplos, tanto en la relacionada con el presupuesto base cero como con el tema de fenómenos hidrometeorológicos, pero sí hay un poco más de dudas respecto a ejemplos de programas específicos que cambiaron su asignación específica a partir del uso de evidencia de los datos en Chile, Colombia, que si nos pudieran dejar alguna referencia de dónde podemos guiar a nuestros asistentes para para revisar, sería súper para compartirla también en los materiales de diseminación posterior, entre los cuales estará un blog específico de esta sesión. Repito, ejemplos puntuales de cómo los datos han resultado en modificaciones puntuales para programas específicos o para estrategias específicas que deriven en cambios de asignaciones presupuestarias, de prioridades o indicadores que puedan ser rastreados, dado que estas experiencias tienen tanto tiempo de implementación. Eh, y con eso queremos también pasar a los resultados de nuestra pequeña encuesta. Eh, Podemos ver que respecto a la primera pregunta, está bastante variada, ¿no? El mayor reto que los gobiernos y los presupuestos de los gobiernos se enfrentan en tiempo de crisis, las personas participantes encuentran que está dividido, pero se ve liderado por usar evidencia, ¿no? Entonces, es interesante cómo después de este panel, porque hicimos esta encuesta previa también a través de LinkedIn, y ahí el uso de evidencia no era la primera opción. La primera opción era el alinear prioridades con presupuesto, y en el caso de las personas que ya participaron de este panel notan que el uso de evidencia puede ser el reto mayor, y que a lo mejor el reto que es menor es el tema de la transparencia. Para las personas de nuestra audiencia no necesariamente es el mayor reto. Mientras que en la segunda pregunta, respecto a los riesgos y el riesgo que sufren los presupuestos en tiempos inciertos o de crisis, se ve que el cortoplacismo político puede ser el que represente el mayor riesgo sobre una planeación estratégica de largo plazo. Aquí hay un poquito más de alineación, mientras que el resto de las opciones, básicamente la misma cantidad de personas las encuentra como un riesgo, pero todas son localizadas como un riesgo. La desinformación, la falta de transparencia, la poca capacidad de respuesta, y también ignorar la evidencia de expertas y de la evidencia existente. Entonces, creo que aquí en esta segunda pregunta los riesgos se reconocen más como variados, pero el cortoplacismo es el que se presenta como un mayor riesgo. Invito también a las audiencias y a quienes observen este webinar de manera posterior a compartir en nuestras redes de ODI cuál es su opinión al respecto de esta pregunta, y a compartir también con nosotros sus perspectivas. Como pasos siguientes para el proceso de este webinar, además de agradecer a nuestros y a nuestra panelista, creo que podemos concluir que la región latinoamericana tiene una diversa gama de experiencias que pueden ser útiles para otras regiones, tanto de mecanismos muy específicos para utilizar en caso de espacio fiscal cerrado que todos los países se enfrentan, pero también en casos de emergencia como los mencionados por
Juan Andrés para el caso de Chile, que incluyen a manera de resumen los mecanismos de sustitución uno a uno a nivel clasificación por ministerio, de presupuesto base cero parcializado por sección, de institucionalización estratégica, así como el análisis previo de opciones de política pública de forma que estén a la disposición o de momentos de crisis. En el caso de México también se destaca pues que la consolidación de un sistema de presupuesto por resultados habilita la posibilidad de conservar dimensiones clave como la de reducción de la pobreza como una prioridad, incluso en caso de shocks macroeconómicos que afectan de manera grave la sostenibilidad de las finanzas públicas y contar con la intervención y participación coordinada de todos los componentes de la implementación del gasto, no solamente con el Ministerio de Finanzas, sino una coordinación amplia con las instituciones ejecutoras de la política pública. Y también desde el lado de Colombia, el uso de los trazadores para temáticas clave, como pueden ser desde la construcción de paz, la perspectiva de género y el cambio climático, nos parece clave y cómo esto se ha incorporado en diferentes etapas del ciclo presupuestario, lo cual no necesariamente es una práctica común, pero facilita que la evidencia se pueda utilizar cuando es pertinente y oportuno en el ciclo en vez de que sea como una fotografía estática. Y del caso de la República Dominicana, también nos comparte experiencias claves para países vulnerables a a los efectos catastróficos del cambio climático, que a través de mecanismos financieros puntuales y el uso de la evidencia también para el reconocimiento de la necesidad de un incremento de capacidad recaudatoria, si bien el Ministerio de Finanzas ha ejecutado mecanismos sofisticados para mitigar esta ausencia. Entonces, creo que este webinar nos deja con eso, con referencias internacionales clave de mecanismos específicos para uso de evidencia y sus diferentes momentos en la gestión de las finanzas públicas. Así que muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas y a nuestra panelista por sus intervenciones. Estamos seguros que será de gran utilidad y les invito a continuar al pendiente de nuestros siguientes webinars y de los materiales de diseminación, incluido el blog resumen y otros que estaremos publicando con posterioridad. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, tarde o semana. Hasta luego. Saludos, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buen resto de día.